SER Podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Cuando uno se aficiona a pasear por la historia, y la verdad que tú nos has aficionado a muchos con tu forma de contar las cosas, con tus libros, por cierto, el último, que lo sepan los oyentes, el Cualquier tiempo pasado fue anterior, va como un tiro, y la verdad es que no me extraña. Pero bueno, a lo que iba. Cuando uno se vuelve yonki de la historia, le pasan dos cosas. Te pueden pasar dos cosas. Te das cuenta de lo ignorante que eres y de lo frágil que es la memoria. Mira, hoy tenemos un ejemplo que lo ilustra muy bien. 1980, oyentes, 1980 no queda tan lejos, ¿verdad? Vale, pues a ver quién recuerda o quién conoce lo que ocurrió tal día como hoy, un 31 de enero. A ver, venga. Y además es uno de esos temas que avergüenzan pues mucho, sí. Y además por una casualidad, fíjate, hoy una serie de cafres han asaltado el ayuntamiento de Lorca, lo hemos ¿no? contado aquí, sí. Sí, tremendo. En fin, bueno, pues vamos a hablar de un asunto muy desconocido, pero vamos a tomar como excusa lo que ocurrió el 31 de enero de 1980, que fue el asalto de la Embajada de España en Guatemala por parte de la policía del país, la policía guatemalteca. Aquello fue una matanza. Asesinaron en el ataque con granadas de fósforo blanco y con ráfagas de ametralladora a 37 personas. 34 de ellas eran campesinos mayas. Los otros 3 eran el cónsul español y otros 2 funcionarios. Quedaron 3 supervivientes, entre ellos el embajador, el famoso Máximo Cajal, ¿no? Sí, al que vimos salir herido, sangrando, y que defendió como pudo y hasta el final la embajada, que era territorio español. Eso fue un ataque, claro, en toda regla, ¿no? Bueno, pero poco pudo hacer frente a la orden que dio el teniente coronel que dirigió aquel asalto. Que no quede ni uno vivo, dijo el tío, ¿no? Todo empezó porque a mediodía de aquel 31 de enero, un grupo de campesinos mayas ocupó, sin violencia, la Embajada de España en Ciudad de Guatemala. Y lo hicieron para llamar la atención. Que el mundo abriera de una maldita vez los ojos y viera el exterminio planificado al que estaban siendo sometidos los mayas por sus propios gobernantes, ¿no? Por el presidente Fernando Romeo Lucas. Entraron en la embajada sin armas y rogando que España, la hipócrita madre patria, se implicara en frenar la masacre de indígenas. Es que nadie estaba prestando atención a Guatemala, absolutamente nadie, ¿no? En 1980 el mundo ya clamaba contra los desaparecidos en Argentina, ya estábamos pendientes con las víctimas de la dictadura chilena, sí. Pero es que Guatemala no merecía, bueno, o si merecía era un breve en la sección de internacional de los periódicos, ¿no? Y allí se estaba produciendo lo que la ONU ya ha declarado un genocidio. 250.000 muertos. Son 250.000 y son cifras oficiales del más largo y más vergonzosamente silenciado conflicto de América Latina. Caminando van tantos pueblos en pie de lucha están. Van por los caminos con su corazón retumbando. Sin miedo ellas van, sin miedo ellos van sembrando libertad. En comunidad caminando por la justicia y dignidad. Vamos a situarnos, Nieves, ¿qué estaba pasando exactamente en Guatemala? Y sobre todo, ¿desde cuándo estaba ocurriendo? Pues vamos, a ver, si buscamos el momento concreto de cuándo empieza, pero ojo, no a gestarse el desastre que era de mucho antes, sino el desastre en sí. ¿Cuándo empieza el desastre en sí? Ese momento fue 1954, cuando una empresa yanqui poderosísima y asquerosamente famosa, la United Fruit Company, le pide a la Casa Blanca, al gobierno de los Estados Unidos, que eche una manita para dar un golpe de Estado en Guatemala. Porque es que resulta que el gobierno, que había sido elegido democráticamente, salido de las urnas, pues no le convenía a la United Fruit. El presidente elegido fue Jacobo Arbenz y fue votado en masa por campesinos, por obreros, por maestros, por estudiantes. O sea, imagínate, con este perfil de votante es fácil sospechar que lo que hicieron los malos, ¿no? Ya. Tachar a los guatemaltecos de peligrosos comunistas, ¿no? Pues lanzaron bulos de que Guatemala había caído en las garras marxistas-leninistas y bueno, pues se pusieron todas sus fuerzas en arrear un golpe de Estado para tumbar al gobierno guatemalteco.
¿Por qué se fueron a por el presidente Arbenz? ¿Qué hizo? Pues porque su gran proyecto para sacar al país de la miseria era hacer una gran reforma agraria. Y se va a entender enseguida. La mitad de toda la tierra de cultivo de Guatemala era propiedad de la United Fruit. La mitad de toda la tierra. Pero esta empresa solo estaba explotando un 3% de ese territorio cultivable. Solo el 3%, ¿no? Esas tierras, el resto, o sea, el 97% improductivo, lo que quería el presidente era ponerlas a producir. Y quería que las explotaran los guatemaltecos. La reforma prevista era indemnizar a la United Fruit por las tierras que no explotaba, ojo, solo por esas, las otras que se las quedaran, y que los campesinos guatemaltecos las pusieran en producción. O sea, indemnizando. ¿Mucho o poco? Sí. Bueno, pues iba a ser una indemnización justa, puesto que el gobierno iba a pagar el valor que la propia empresa, la United Fruit, había puesto a sus tierras. Pues ya está. El valor que la United... Claro, pero es que claro, los impuestos que pagaba la compañía eran de acuerdo a ese valor. O dicho más claro, la United había valorado muy baratas sus tierras para pagar muy pocos impuestos, pero ahora exigía que si el gobierno guatemalteco quería expropiarlas, pagara muchísimo más dinero. Claro, cuando el gobierno les dice, a ver señores, yo les pago por sus tierras lo que ustedes dicen que vale, y de acuerdo a este valor han pagado ustedes los impuestos. Si las tierras valen más, es que nos han estado estafando, ¿no? Bueno, se iban a expropiar además las tierras que no estaban improductivas, no las que ya estaba produciendo la United, ¿no? A partir de aquí ya fue un no parar hasta tumbar al gobierno. La operación golpista la organizó la CIA, se instaló la dictadura y así fue como por encima del derecho de un país a gobernarse, bueno, pues se impusieron los intereses financieros de una empresa de una empresa yanqui estadounidense. Se enmerdó todo con que si Moscú estaba manejando los hilos, que si los comunistas, que si los fascistas, pero bueno, sí, lo de siempre. Para los de ultraderecha, ya sabes, como están enfermos de odio, todo el que no es de ultraderecha es comunista. Es alucinante, ¿no? Bueno, Bill Clinton pidió perdón en 1999 por el genocidio guatemalteco que habían provocado las dictaduras que apoyó Estados Unidos, oye, y por haber ayudado a derribar gobiernos democráticos. Pidió perdón, sí, porque se meta las disculpas por donde más le guste. Hombre, algo es algo. Bla, bla, bla. Hablar por hablar, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Hablar por hablar, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Me estás hablando y otra vez no oigo más que chorradas. Palabras vacías en mi cabeza. Canción suena la 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 misma canción la 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 esa puta canción la la. Hombre, siempre es mejor pedir perdón que sacar pecho, pero bueno, oye. Sí, pero ya sabes, no lo volvería a hacer. Ya lo sé, ya. A ver, que esto ha dado un salto. ¿Cómo se pasa de ese golpe de Estado que promueve la CIA? ¿Cómo se pasa de eso, que ya tiene tela, al exterminio de los mayas guatemaltecos por parte del propio ejército de Guatemala? ¿Cómo se pasa? Sí. Pues a ver, pues se pasa porque los que siempre están con la patria en la boca son los primeros que están deseando matar compatriotas, ¿no? Lo que ocurrió es que, aunque al principio la mayoría de los guatemaltecos fueron muy dóciles, estaban acostumbrados al maltrato, a sufrir sin que nadie les defendiera, pues acabaron formándose guerrillas contra los golpistas. En Guatemala, además, es donde se encabronó el Che Guevara y donde se radicalizó. Mucho antes de meterse en el fregado cubano, el Che se fue a Guatemala y ahí es donde agarra por primera vez una ametralladora. Antes no había cogido ninguna, ¿no? Se fue a luchar contra los golpistas, pero al parecer, según dicen, salió muy decepcionado por la docilidad de los guatemaltecos y por lo poco dispuestos que estaban a defender su democracia. Los dictadores se fueron sucediendo en Guatemala. El país seguía mangoneado por los yanquis y los guatemaltecos seguían muertos de hambre. Aparecieron así los movimientos guerrilleros y bueno, pues aquello se fue recrudeciendo ante el pasotismo del mundo, que es que de esto nadie sabía nada, ¿no? Y eso fue el ejército contra guerrilla. Y pasa que los guerrilleros estaban en la selva y también en la selva estaban las aldeas de los mayas, aldeas donde estaban los campesinos, donde estaba sobre todo la población civil y la más desfavorecida y de donde lógicamente salían los guerrilleros. El absurdo plan de la dictadura ultraderechista guatemalteca era acabar con la población civil porque así acabaría con la guerrilla. O sea, los vamos a matar a todos, ¿no? Y así fue como la máquina de matar se puso en marcha.
comenzó el genocidio. Hay un fantástico libro que detalla con pelos y señales cómo se llevó a cabo ese genocidio y cuesta creer que haya no alguien capaz de ordenar esa matanza, sino que muchos soldados la llevaran a cabo, ¿no? Cumpliendo órdenes. Es de una crueldad inimaginable. No sé si el libro está descatalogado, pero es un libro altamente recomendable. Se titula El silencio del gallo, del periodista Carlos Santos. Lo entrevistaste hace años, además el título, El silencio del gallo, tiene una curiosa historia detrás. Sí, es porque en las aldeas, en las aldeas de los mayas a los gallos les ataban una cuerdecita al cuello un poco apretada para que no pudieran cantar. Si cantaban, el ejército localizaba la aldea y todos muertos. También les cortaban las cuerdas vocales a los perros, ¿no? Describo unos cuantos horrores para ver si hay alguien al otro lado capaz de digerirlos, pero que se sepa lo que se hacía, ¿no? Que se conozca lo que hacía el ejército de Guatemala por orden de su gobierno contra la población civil, hasta asesinar a 250.000 personas y desplazar de sus tierras a otras 500.000. Insisto, son cifras oficiales de la ONU, ¿eh? El ejército fue quemando aldeas de una en una, sembrando el terror para convertir a los mayas pues en conejillos paralizados por el pánico, indefensos totalmente, ¿no? Metían a mujeres y niños en las capillas de las aldeas y las prendían fuego con todos dentro. A los niños los agarraban y los estampaban contra piedras y contra árboles para no gastar munición. O sea, agarrados por los pies y estampados. Las violaciones eran colectivas, con mucho público mirando. Maridos, los hijos, los padres, pues viendo cómo soldados violaban a todas las mujeres de una aldea. Después, claro, los mataban a todos, ¿no? Y así, guatemalteco a guatemalteco, hasta llegar al genocidio de 250.000 personas. Por eso, aquellos campesinos tomaron la embajada de España en Ciudad de Guatemala el 31 de enero de 1980, para gritarle al mundo que les hicieran caso. Para que España, mamá patria, ayudara en algo, ¿no? Los genocidas, por cierto, han muerto en su cama. Eso sí, Bill Clinton pidió perdón, dijo que se había equivocado y que no volvería a ocurrir. De eso es de lo que se trata. Del amanecer, de la mala cara de un sol desprevenido como porcelana. Se me ha quedado mal cuerpo, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Ya, pero... Es lo que tiene conocer la historia, no pasa nada, no pasa nada. Mañana más, Nieves. Pero no olvidemos. No olvidemos. Un beso muy grande. Otro para ti, chao. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.